Quirobeche, criptococo y aspergilosis. Sí, ya estamos todos, creo. Bien. Vamos. Vamos a la primera enfermedad de Carrión. Ya es una enfermedad milenaria. Y la bartonella ya fue conocida por culturas precolombinas, ¿ya? Tal como lo podemos ver allí, representados en estos huacos y monolitos de su época, ¿ya? En la conquista de América también las tropas españolas sufrieron de unas fiebres, ¿no?, fiebres altas, y también de unas verrugas, ¿no? Muchos de ellos fallecieron por esta enfermedad durante la conquista de América, y por mucho tiempo se pensó que la enfermedad era endémica solo en Perú, y que solo se tenía o solo se conocía una fase, ¿no?, que era la tortuga peruana. Bien. En 1875, cuando se construía la vía férrea en Lima y La Oroya, mucha gente que estuvo allí, obreros, sufrieron de una fiebre, y de una fiebre asociada a una anemia, ¿no?, lo que lo conocían como la fiebre de La Oroya. ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Sí, doctor. ¿Sí? Hola. Sí, se escucha. Hola, Sí, doctor, se escucha. ¿me escucho? ¿Sí? Bien. Sí, Ya. Bien, y en esa época también se presentaban casos de verrugas, ¿no?, verrugas que provenían especialmente de Ancash, ¿no? Lo que hizo Daniel Alcides Carrión en 1885, era un estudiante de medicina de la Universidad de San Marcos. Se inoculó material tomado de un paciente con verruga peruana. Después de 21 días de la inoculación, inició los síntomas de la fiebre de La Oroya y murió un mes después, el 5 de octubre. Posteriormente, en 1909, Alberto Barton descubrió el agente etiológico de la enfermedad de Carrión, ¿no?, una bacteria flagelada gram negativa, ¿no? Por eso que se le puso, pues, Bartonella, en honor al descubridor del agente etiológico. Bien, hay más de 20 Bartonelas, pero son conocidos, patógenos conocidos son 8, de los cuales acá figura la Bartonella de la especie Bacilliflora, ¿no?, que produce la enfermedad de Carrión. Otros conocidos son como la Quintana, que produce la fiebre de las trincheras, ¿no?, la Bartonella Henselae, del arañazo de gato, y otras más, como podemos ver ahí. Es el agente etiológico de la enfermedad de Carrión, es un bacilo, aunque es pleomórfico, puede ser bacilo, coco o cocobacilo, es gram negativo, aeróbico,
flagelado, tiene entre 12 a 16 flagelos, entre 2 a 16 flagelos, mide de 0.2 a 0.1 por es intracelular, afecta especialmente a las células endoteliales y a los glóbulos rojos. Se tiñe de color giemsa, rojo, y requiere cultivos especiales para su crecimiento, ¿no? En ningún reservorio animal ha sido identificado, solo se conoce al ser humano como un reservorio natural. Y este es el vector. El vector es el mosquito, llamado también manta blanca o titira. Siguen ingresando, vamos a continuar. Son voladores débiles, dicen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, más que un vuelo sostenido, tienen sobresaltos, ¿no? De hasta 1 metro. Sus vuelos son cortos, ¿no? De hasta 1 metro. Son pequeños, ¿no? Más pequeños que un mosquito normal. Su coloración varía desde pardo claro a gris o negro. Requiere de condiciones de humedad para su desarrollo. Las que se alimentan, igual que otros vectores o las hembras, ¿no? Suelen volar de noche. Su alimentación es nocturna. Y el mosquito permanece infectante durante toda su vida, que es más o menos de 50 a 60 días. Hay al menos 2 especies sospechosas que transmiten la enfermedad de Carrión en Perú, Luxomia verrucarum y Luxomia peruensis, ¿no? Vamos a ver que también hay otras especies más que se han descubierto. Titira, conocen en las zonas andinas, en la población en general, conocen como titira manta blanca. Bien, acá tenemos la distribución de las especies de Luxomia en áreas endémicas, ¿no? Como en Amazonas, Cajamarca, Ancash, Cusco, Huancavelica, Piura, Lima, que son las que más reportan. Bartonella es endémica en Perú, Ecuador y Colombia. La emergencia y reemergencia de esta enfermedad se ve, ¿no? O coincide con el fenómeno del niño, como vamos a ver en estadísticas. El departamento de Andes fue la más importante zona endémica de Bartonella desde 1945 hasta 1994, pero con el cambio climático, el fenómeno del niño, más zonas siguen siendo afectadas por esta enfermedad, la enfermedad de Carrión. El año pasado se reportaron 79 casos, más del 50% corresponden a la fase aguda ¿no? Y vemos acá que las zonas que más reportan, tenemos acá las regiones son Cusco, la que ha reportado una gran cantidad de casos, también Lima, Ancash, Cajamarca, que Lambayeque lo pone a 0, pero hay una zona importante que reporta Bartonella, que es la zona de Salas, Incahuasi y Cañares. El hospital donde labora, el Hospital Regional Lambayeque, nos llegan casos importados de la enfermedad de Carrión de la zona, ¿no? De la selva, de la Amazonía peruana. Nos llegan casos, ¿no? Como un niño afectado con una bartonellosis que hizo un cuadro grave de anemia, una bartonellosis aguda, ¿no? La madre reporta que en la zona pues existe un vector conocido como manta blanca, ¿no? De San Miguel, Chachapoyas, de la región amazónica, ¿no? Bueno, felizmente el niño sobrevivió. Bien, la Bartonella bacilliformes tiene
factores de virulencia que producen daño, como por ejemplo, tiene flagelos que le permiten moverse hacia las células diana. También tiene una proteína extracelular, ¿no?, que es la deformina, y que le permite atravesar la membrana de las células que infectan, como los glóbulos rojos y las células endoteliales, que produce ciertas hidrataciones en el pared del eritrocito, ¿no?, y deforma para poder penetrar, ¿no?, hace más débiles las membranas y puede penetrar hacia el interior de estas células. Bien, entonces vemos que el vector Luxomia transmite la bacteria al alimentarse. Mediante sus flagelos se mueve hacia la célula diana, va a infectar a los eritrocitos o a las células endoteliales, ¿no?, mediante la acción de la deformina, esta proteína que altera el eritrocito. El eritrocito se vuelve deforme, parece una ameba, ¿no?, y nuestro sistema, ¿no?, inmune, los macrófagos, empiezan a detectarla como una célula anómala, extraña, y es fagocitada, lo que conlleva pues a la presentación de los pacientes con anemia, ¿no?, anemia por la destrucción, la hemólisis, ¿no?, de un gran número de glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha, doctor. Hola. Bien, los síntomas clínicos de esta enfermedad ¿no?, son pleomórficos, ¿no?, o sea que se puede presentar desde una infección subclínica hasta una enfermedad aguda, fulminante, con hemólisis severa, o también se puede desarrollar de forma crónica con el desarrollo de estos tumores vasculares en la piel, ¿no?, las verrugas. Entonces tenemos dos presentaciones clínicas clásicas, que son la enfermedad aguda hemática anémica, conocida como la fiebre de la broya, y la forma crónica eruptiva, conocida como la verruga peruana, ¿ya?, correspondiendo a dos diferentes tipos de células huéspedes invadidas por la bacteria. Hay una fase entre las dos, que es la fase intercalar, ¿no?, donde no hay ningún tipo de síntoma. Un porcentaje de los pacientes que hacen la fase anémica hacen o desarrollan posteriormente la fase eruptiva crónica. En la fase anémica es la forma más grave, tiene un periodo de incubación variable que va desde los 10 días hasta los 210 días, un promedio de 2 meses. Va precedido de algunos síntomas prodrómicos inespecíficos de inicio gradual, como son la fiebre o la sensación febril, el malestar general, escalofríos que son leves, dolores musculares, dolores articulares, cefalea, náuseas y vómitos. Bien, acá tenemos algunos signos reportados, como podemos ver en la fuente de información abajo, ¿no? En la fase anémica lo que se observa es la palidez, ¿no?, lógicamente producido por la anemia. En un 97% de los casos reportados, hígado grande, hepatomegalia en un 82%, fiebre en un 78%, o problemas cardíacos como soplo 78%, ictericia, ¿no?, pacientes con ictericia y fiebre 71%, un síndrome ictérico febril, hacer el descarte de Bartonella, adenopatía, taquicardia, esplenomegalia, un vaso aumentado de tamaño en la tercera parte de los pacientes, y en algunos pues la fuga de líquidos al tercer espacio produciendo una sarca, ¿no?, con derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no?, peritoneal 9%, ¿no? La evolución es rápida, la anemia puede ser hasta severa, hasta una hemoglobina menos de 8, si no se controla, no recibe un tratamiento oportuno.
Una fase aguda hemática dura entre 2 a 4 semanas y durante la segunda semana se pueden producir o se pueden presentar complicaciones infecciosas y no infecciosas, como vamos a ver más adelante. Luego viene un periodo intercalar donde no se presenta ningún signo ni síntoma, ni tampoco se encuentran bacterias circulantes, que puede durar de 1 a 3 semanas, meses, inclusive hasta años. Luego de eso, las personas presentan una fase eruptiva, ¿no? Conocido como la verruga peruana. En esta fase sí, tiene una baja letalidad y se han reportado casos especialmente en el callejón de Huaylas, en Ancash y en Manabí, en Ecuador. Bien, en la verruga peruana en zonas endémicas no se presenta generalmente en niños y adolescentes sin que estos pues hayan tenido un cuadro clínico de una fase aguda hemática. Estas lesiones eruptivas se localizan en zonas expuestas como los miembros superiores, inferiores y en la cara, ¿no? Duran sin tratamiento entre 3 y 6 meses y no dejan cicatriz alguna. La fase eruptiva tiene varias presentaciones de acuerdo a la forma y al tamaño, ¿no? Tenemos la presentación miliar, mular, nodular y mixtas. La forma miliar, ¿no? Son verrucomas de pequeño tamaño, de menos de 5 milímetros de diámetro, y estas pápulas son pues globulosas, de color rojo vivo, de superficie lisa, ¿no? Que a veces tienen cierto prurito y con frecuencia son numerosas. Un ratito, un ratito.
Bien, ¿están ahí? Hola. Hola. Sí, doctor. Sí. Estamos, doctor. Estamos todavía con llamadas del hospital por los casos COVID, que todavía están, tenemos un gran número de casos COVID. Bien, la otra forma, el tamaño de las verrugas son más de 5 milímetros, son fácilmente sangrantes, estas son muy sangrantes, son grandes, fáciles, solucionadas, ¿ya? Y la otra forma de presentación de la verruga peruana también, aunque más raro, ¿no? Se ven estos nódulos, sobre todo en las superficies extensoras de brazos y piernas, generalmente son múltiples. Y también puede haber una combinación mixta de las tres que hemos hablado anteriormente, ¿no? Tenemos la forma miliar, modular, hasta no modular. Y en algunos casos, pues la complicación puede traer como consecuencia algunas sobreinfecciones bacterianas. Y también tenemos complicaciones no infecciosas, ¿no? En la fase aguda, como problemas neurológicos, ¿no? Pacientes con convulsión, trastorno de conciencia o problemas cardiovasculares como insuficiencias cardíacas congestivas, hematológicas anímicas, hepatitis, renales y anasalga. Acá tenemos un reporte de casos de complicaciones no infecciosas. La tercera parte de los pacientes tienen estas complicaciones no infecciosas como trastornos neurológicos, la gran mayoría tiene esos trastornos neurológicos, falla cardíaca también, en la tercera parte, derrame pericárdico, y en estos pacientes cuando las complicaciones no infecciosas se presentan, la letalidad puede ser hasta un 9%. Bien, acá tenemos complicaciones hematológicas como la anemia severa, la púrpura, las plaquetopenias menor de 10.000, anemia hemolíticas, ¿no? Con de Kuhn negativo o positivo. Las complicaciones también infecciosas que reporta el doctor Ciro Maguiña en la tercera parte de los casos, ¿no? Corresponden a los patógenos tipo bacteriano y que si no se tratan debidamente pueden llegar a una letalidad del 16%. Podemos ver acá, las más frecuentes son las salmonelas, shigella, ¿no? Enterobacter, Klebsiella, hasta tuberculosis. Inclusive hemos visto casos de asociación con leptospirosis, ¿no? Infecciones urinarias, bronconeumonías. Miren, acá también hay algunas enfermedades que son oportunistas, ¿no? Como el toxoplasma, el Pneumocystis jirovecii y los herpes, ¿no? Y histoplasma, que están también asociados o también infectan a los pacientes que tienen Bartonella, ya que la Bartonella se dice que produce un grado de inmunodepresión temporal transitoria, ¿no? Baja también en los niveles de CD4 temporalmente. Y acá podemos ver también un trabajo de investigación sobre las infecciones, ¿no? En pacientes con Bartonella, como podemos ver ahí, leptospirosis, ¿no? Toxoplasmosis, enfermedad de Chagas, malaria por vivax, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Bien, en las gestantes también pueden presentar una serie de complicaciones como el aborto, el óbito fetal, el parto prematuro, hasta muertes maternas se han reportado. Y también se postula la transmisión placentaria a recién nacidos. Sin tratamiento, la letalidad puede llegar a la cuarta parte de esta población. Entonces vemos que la letalidad puede llegar hasta un 90% sin tratamiento, y con tratamiento puede llegar al 9%. La gran mayoría de los pacientes tratados se recuperan, aunque algunos y menos del 5% desarrollan luego de varias semanas o meses las lesiones eruptivas sangrantes que constituyen la segunda fase, que es la fase crónica. ¿Ven? De 100 pacientes, 5 pueden desarrollar posteriormente la fase eruptiva. El diagnóstico se basa en exámenes directos, ¿no? El frotis, el examen que se realiza en aquellos pacientes que acuden a la consulta o de emergencia, un examen rápido. El frotis de sangre periférica es sencillo, barato, pero tenemos el problema de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad
varía de acuerdo a la fase en la cual se encuentra el paciente. Puede ser de 60 a 70% en la fase aguda y el 10% en la fase eruptiva, poco, ¿no? Pero si se haya tiene una buena especificidad, un 96%. ¿No? Entonces lo que observamos acá son los bacilos cocos o bacilos dentro de los eritrocitos, como podemos ver allí en la foto. También otras láminas de Bartonella baciliforme. Ya, lo que podemos ver acá también es que el glóbulo rojo está deformado, ¿no? Deformado, ¿no? Miren, el glóbulo rojo está deformado, ¿no? Tiene una forma ameboide. Acá también no podemos observar. Pero algunas veces se confunde con puntos basófilos que son restos de la coloración, ¿no? Y como pueden ver, la diferencia entre estos dos es que el glóbulo rojo no está deformado. No está deformado. Acá tenemos también un frotis sanguíneo, ¿no? Donde todos los glóbulos rojos están infectados, ¿no? De formas cocoides. ¿Ven? Todo el glóbulo rojo, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Estos puntitos, forma de cocos que corresponden a la Bartonella, ¿no? Un paciente con una bartonelosis aguda severa. Bien, hay otro. Aparte del gran y el Giense, también vemos o hay otro tipo de técnicas que permiten ver mejor la estructura bacterial, como el verde de malaquita, y si quieren observar los flagelos podemos hacerlo mediante la tinción de Kodak. El diagnóstico también se puede realizar por cultivo. El cultivo tiene mayor sensibilidad, pero requiere mayor tecnología. Y esos cultivos fácilmente se pueden contaminar si no tienen el cuidado debido. El tiempo de crecimiento en un cultivo es de 2 a 8 semanas. También se pueden realizar estudios de biopsia anatomopatológicos si es que tratamos de extraer muestras, por ejemplo, de las verrugas, ¿no? Las verrugas en la fase eruptiva, ¿no? O en necrosis en pacientes en la fase aguda. También se pueden realizar cirugías mediante lisa, que son de alto costo. Acá podemos ver las colonias, ¿no? Que son características en Bartonella, son colonias pequeñas de apenas 1 milímetro de diámetro, translúcidas, tipo rocío o blanquecinas, ¿no? El tratamiento depende de la forma clínica, ¿no? Si está en fase aguda o en fase eruptiva. Depende también de la gravedad, ¿no? Si es leve, ¿no? O grave. Si es leve, generalmente son por vía oral, y este es un cuadrito de las formas graves que requieren tratamiento endovenoso. Las formas complicadas, donde damos como primera línea ciprofloxacino más ceftazolona, quinolona más una cefalosporina de tercera generación a las dosis que están indicadas ahí, y también tenemos drogas de segunda línea como la ceftazidima, que también es una cefalosporina de tercera generación, o un aminoglucósido como la amicacina. En gestantes sí está contraindicado las quinolonas y los aminoglucósidos, y lo que damos es de primera elección ceftazolona más cloranfenicol. Y en la fase eruptiva lo que se indica es un macrólide, ¿no? Acitromicina. Ahí está la dosis, 10 miligramos por kilo por día en niños, ¿no? O 500 miligramos por día en adultos. En gestantes, 1 gramo una sola toma, una vez por semana, por 3 semanas. Y eso es lo que brindamos a los pacientes en la fase eruptiva, por 7 días en niños y adolescentes, ¿no? Y en gestantes semanal por 3 semanas, pero viven en la fase también aguda. El tratamiento es por 7 a 10 días, inclusive en gestantes pueden llegar hasta 14 días. Bien, las medidas de prevención contra el vector, la fumigación, los herbicidas, el rozamiento de viviendas, con estos insecticidas, ¿no? Y también lo que debemos hacer es no
pernoctar en algunas casas abandonadas, ¿no? Usar ropas de mangas largas, usar mosqueteros, repelentes, ¿no? Y acá hay algo importante que debemos tener en cuenta para recomendar a la población, si algún día van a esas zonas a hacer su servicio rural o a laboral, es que también lo que he visto ahí en las serranías y en las áreas bien pobres es que duermen en el suelo, ¿no? Ponen una fresada y ahí duermen en el suelo. Y lo que debemos decirles es que ellos deben dormir, ¿no?, a 1 metro del suelo, ya que hemos visto que el mosquito pues sobrevuela, no da vuelos sostenidos, sino sobresaltos, ¿no? De hasta 1 metro, ¿no? A 1 metro de altura y de hasta 1 metro de longitud, ¿no? Entonces lo que debemos recomendar es que duerman también a 1 metro sobre el nivel del suelo, ¿no? Bien. Estamos en la fuente de información. Vamos a hablar ahora de toxoplasmosis. Es una zoonosis parasitaria causada por un parásito intracelular obligado, una coxilla intestinal del gato, el Toxoplasma gondii. Tiene 2 hospederos, el ciclo sexual que se realiza en el intestino delgado del gato y el asexual que desarrolla en otros animales, incluyendo el ser humano. Es una enfermedad, si causa, es una enfermedad oportunista, ¿no?, de reactivación de una enfermedad crónica en pacientes inmunodeprimidos. Bien, la gran mayoría, aunque casi por el % de los adultos sanos han estado en contacto con este parásito, están infectados. Y que estas cifras varían de acuerdo al lugar, de acuerdo a los factores geográficos, climáticos, ¿no?, a la presencia de gatos infectados. La prevalencia es baja en los niños, pero aumenta de forma paulatina con la edad. Las formas de transmisión son por ingestión de oquistes maduros procedentes de suelo, agua o alimentos contaminados, por la ingesta de carnes crudas, por la transmisión también placentaria, ¿no?, la toxoplasmosis congénita, algún accidente por inoculación en laboratorio, por trasplantes de órganos. De todas estas, la forma de transmisión más frecuente, el 90%, es por carnivorismo, ¿no?, ingestión de carnes crudas, o también por vegetales mal lavados. Bien, el Toxoplasma gondii, como ya hemos conversado al inicio, tiene 2 ciclos: un ciclo sexual que se desarrolla en el gato, que es el huésped definitivo, y un ciclo asexual que se desarrolla en los mamíferos, incluyendo el ser humano. Tiene 3 formas: la forma de tasquizoito, que es la de reproducción acelerada, contenidos en pseudoquistes, ¿no?, la forma proliferativa, llamada también trofozoitos, y la que se encuentra en los tejidos son los bradizoitos, que causan la infección latente o crónica, ¿verdad?, los quistes, y estos se pueden reactivar posteriormente si hay algún grado de inmunodepresión, y la forma de oquistes que se forman en el intestino de los felinos. Bien, el 10 al 20% de estas infecciones agudas son sintomáticas, ¿no?, el 90% son asintomáticas. En pacientes inmunocompetentes, ¿no?, hablando de pacientes inmunocompetentes, y se autolimita en 1 a 12 meses, ¿no? El cuadro clínico más común es la de una linfadenopatía, generalmente adenitis cervicales por toxoplasma, que corresponden esto a un síndrome mononucleósico, ¿no?, un síndrome mononucleósico que es linfadenopatías, ¿no?, se pueden presentar en pacientes inmunocompetentes y que se autolimitan. Podemos ver acá, generalmente estas adenopatías son múltiples, pequeñas, no duelen, no supuran, generalmente se presentan en mujeres. Ahora, la infección puede ser grave en toxoplasma, la enfermedad por toxoplasma puede ser grave en 2 situaciones: si la madre ha adquirido la infección, lo transmite el feto, o durante la gestación, ¿no?, presentando pues el recién nacido, ¿no?, una toxoplasmosis congénita, o es grave cuando el paciente tiene
un grado de inmunodeficiencia, ¿no? Que se presenta, bueno, como una reactivación de del toxoplasma. Bien, y la toxoplasmosis congénita ocurre, ¿no? La transmisión al producto de la gestación, solo si la madre se infectó durante su embarazo, ¿no? Entonces, por sí solo la madre puede tener problemas una vez, ¿no? En un único embarazo, ¿no? Entonces, solo se puede transmitir si la madre ha adquirido el toxoplasma durante la gestación, ¿no? Entonces, una mujer previamente infectada no transmite el toxoplasma a su descendencia, ya que es inmune. Ha habido algunos casos excepcionales, pero más relacionados con inmunodepresión, como el VIH, el lupus, o que reciben corticoides. Entonces, muchas veces me han enviado interconsultas de mujeres que han tenido pues aborto recurrente pensando que el toxoplasma es la causa. Así que el aborto recurrente por toxoplasma es una leyenda médica. Ya saben que solo una vez en el embarazo se puede producir esta toxoplasmosis congénita. En el grado de severidad, ¿no? Depende de en qué trimestre se encuentra la gestante. Como en otras enfermedades, ¿no? Congénitas, infecciosas, pues el grado de severidad es más, ¿no? Más grave cuando la madre adquiere el toxoplasma en el primer trimestre. ¿No? En el primer trimestre, porque por la formación de los órganos, ¿no? Del feto. Y ahora es más prevalente la infección en gestantes, ¿no? En el tercer trimestre, ¿no? Gestantes generalmente se infecta en el tercer trimestre, ¿no? Donde la enfermedad es menos grave, ¿no? Entonces, un reporte de casos de 210 de transmisión materno-fetal, fallecieron 1%, 10 hicieron una enfermedad severa, la tercera parte hizo una afección discreta y un poquito más de la mitad no tuvo signos de infección, pero 39 de los 116 que se encontró tuvieron un líquido cefalorraquídeo anormal, coleorretinitis o calcificaciones intracranianas. Ahora, en el seguimiento de los asintomáticos también se observa el desarrollo de secuelas en la mayor parte de los casos, sobre todo problemas oculares, ¿no? Coleorretinitis con compromiso de la visión. Esta es la triada clásica de la toxoplasmosis congénita. Acuérdense de esto, un paciente que no nace con estos signos, que es coleorretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia, ¿no? La triada clásica de la toxoplasmosis congénita. Hay otras manifestaciones, como podemos ver acá en esta lista, ¿no? Y que pueden confundirse con otras patologías como herpes, citomegalovirus, rubeola congénita. El toxoplasma es el agente etiológico más común de uveitis y de las patologías infecciosas de retina, ¿no? Puede ser de origen congénito, ¿no? Transmisión durante la gestación, o puede también ser adquirida postnatal. Nos vemos ahí la diferencia si es congénita y adquirida, ¿no? Es más severo si es congénito. El inicio de las edades corresponden en la segunda, tercera década. Si es congénito, empieza a manifestarse en esas décadas, pero si es adquirida en la cuarta, que hace esta década. En la congénita afecta en forma bilateral a ambos ojos, y la adquirida generalmente es un único ojo, ¿no? Ven, y ahí podemos observar también los hallazgos en la retina, en el fondo de ojo, ¿no? En la congénita, cicatrices antiguas, compromiso macular, y en la adquirida sin cicatrices respecto a la mácula. El paciente manifiesta pues visión borrosa, dolor ocular, fotofobia, y el diagnóstico se deriva pues a un oftalmólogo para el estudio de fondo de ojo y recibir el tratamiento correspondiente. En VIH es la causa más común de déficit neurológico focal.
en pacientes con toxoplasma. Entonces, acá vemos una masa cerebral, ¿no? Única, generalmente, están en ganglios basales o en corteza cerebral, pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Que corresponden pues a un paciente que vive con el VIH y ha hecho una enfermedad oportunista por toxoplasma. Bien, si le inyectan el contraste, pueden ver esa imagen en anillo, ¿no? Que es la captación del contraste. Bien, el diagnóstico se puede hacer en pacientes inmunocompetentes con los estudios de ELISA para detección de anticuerpos tipo IgG o IgM. En gestantes es importante hacer el test de avidez para IgG. El PCR, ¿no? Se pueden hacer algunos estudios también histológicos o en fluidos para el hallazgo de taquizoitos, ¿no? O también se pueden hacer biopsias de ganglios para estudio anatomopatológico. El diagnóstico también pues, se puede hacer intraútero, ¿no? Mediante el estudio del PCR, en neonatos, con detección de IgM, ¿no? O el PCR, estudios de imágenes también, como ecografías transfrontalar, tomografía, que presentan, que muestran calcificaciones que pueden ayudar al diagnóstico. Bien, el PCR, tanto en la transmisión intraútero como en neonatos, se puede indicar la detección de IgM en neonatos que poseen sérica o en líquidos cefalorraquídeos. ¿Cuándo debemos tratar a un paciente con toxoplasma? A tratar, bueno, a un paciente si está en la fase sintomática, no en la fase aguda. En gestantes, sí, en gestantes debe tratar, y en pacientes inmunodeprimidos. En gestantes le podemos dar espiramicina, ¿no? Alternativas con sulfadacina o piramicina, pero si hay evidencia de una infección en el feto, sí debemos iniciar con tratamiento de pirimetamina sulfadiazina. Neonatos, pirimetamina sulfadiazina más ácido folínico. El ácido folínico es para prevenir la anemia que produce la pirimetamina. Encefalitis, retinitis o por transfusión, sí, en inmunocompetentes, en algunos casos, si tienen encefalitis, coleorretinitis o por transfusión, se puede emplear pirimetamina, sulfadacina más ácido folínico. En inmunodeprimidos, pirimetamina, sulfadacina más ácido folínico. Alternativo, el sulfamethoxazol, trimestopin, que es el cotrimoxazol. El tratamiento es por 6 semanas. Esta es la norma técnica del Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de toxoplasmosis cerebral en pacientes que viven con el VIH-Sida. No tenemos, pues, la pirimetamina sulfadacina, que es el tratamiento de elección. Tenemos alternativos como la pirimetamina sola asociada con clindamicina más ácido folínico. Si no tenemos esta alternativa, tenemos la otra, que es solo con cotrimoxazol, ¿no? Sulfametazol, trimestopin, o asociado o no con clindamicina. Se da el tiempo es por 6 semanas y luego ya se da una terapia de mantenimiento con cotrimoxazol diarios hasta que haya un aumento del fluido CD4 mayor de 200 en 2 controles consecutivos separados por 6 meses. Y si hay un efecto de masa, si hay edema, compromiso de conciencia, se puede asociar corticoides. Y algunas medidas preventivas, como si la forma de transmisión más frecuente es la ingesta de carnes mal cocidas, entonces debemos evitar el consumo de carnes crudas o mal cocidas, lavarse las manos constantemente luego de manipular carne cruda y otras medidas preventivas como podemos ver ahí. Tenemos ahí las conclusiones. Continuación, vamos con alguna pregunta hasta ahí. Hola. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? Sí, doctor. Se ve, doctor. Bien.
Neumocitosis, criptococosis y aspergillus. Son 3 hongos. Los 3 son hongos. Vamos a darle neumocistosis, ¿no? Producido en la neumonía por Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini, ¿ya? Carini, que se vio que era una especie de roedores, ¿no? De los roedores, y jirovecii, que era una especie netamente humana, ¿no? Es un hongo con características biológicas de un protozoario, ¿no? Inclusive se pensó que era un trypanosoma, ¿no? Después ya con pruebas moleculares, como vamos a ver más adelante, se vio que era un hongo, ¿no? Es un patógeno oportunista, es extracelular, ¿no? Entonces, en 1909 se reportó por primera vez por Carlos Chagas como una forma de Trypanosoma cruzi. Luego ya fue descrito por Antonio Carini en pulmones infectados de la rata, inclusive hasta la década de los 80 se clasificó como un protozoo, pero análisis ya moleculares estableció que tenía un enlace filogenético con los hongos. Y en 1999 cambia el nombre de la especie que infectó humanos, ¿no? Llamada Pneumocystis jirovecii, en honor al parasitólogo checo Otto Jirovec. ¿Y por qué se clasificó como un hongo, ¿no? Son varios, pero tenemos las 3 principales, ¿no? Como el RNA ribosomal, que corresponde al hongo. Tiene también esto en su pared celular, este componente que es de los hongos, ¿no? El beta-1,3-glucano, y también tiene genes codificadores de proteínas correspondientes a betutubulina y el DNA mitocondrial, que es similar de los hongos. Ahora, ¿por qué siendo un hongo es susceptible a antimicrobianos y no a antifúngicos? Por esto que contiene su membrana, que es el ergosterol, que está ausente en Pneumocystis jirovecii. En vez de ergosterol tiene colesterol. Bien, es unicelular, tiene 2 formas evolutivas, quiste y trofozoito, ¿no? Tenemos las características del quiste y trofozoito, y ambas formas evolutivas se encuentran en los alveolos, ¿no? Se adhiere este trofozoito al neumocito tipo 1, que es el que interviene en el intercambio gaseoso, ¿no? Es el 95% de la superficie del alveolo, ¿no? Afecta principal al neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2, ¿no? Que tiene que ver con la secreción del surfactante para que no colapse el alveolo, también pareciera ser afectado, ¿no? Bueno, el neumocito tipo 1 no se regenera, así que lo que hace el neumocito 2 es proliferar para cubrir estas partes donde ha muerto pues el neumocito tipo 1. El alveolo no infectado con Pneumocystis jirovecii se rellena de un líquido espumoso que es la descamación pues, de las paredes alveolares, ¿no? Tiene ese líquido espumoso, también tiene proliferación de trofoditos, formación de quistes, y también puede deberse a la reacción del huésped al daño tisular, ¿no? Con la presencia de células inflamatorias y exudado proteináceo, ¿no? Lo que compone este relleno espumoso característico del alveolo. Con el tiempo, con la evolución de este cuadro, el relleno se va condensando y va obstruyendo los bronquios más finos. Aparte de esto, como hemos visto, también hay una hiperplasia, hipertrofia de neumocitos tipo 2, con infiltración de linfocitos, células plasmáticas que produce un engrosamiento del intersticio pulmonar, ¿no? Además de edema en los tabiques interalveolares, ¿no? Entonces, esto impide pues un intercambio normal, ¿no? De oxígeno con CO2, o sea, impide una hematosis normal. ¿Y esto por qué se ve? Porque si se ingruesa el tabique, ¿no? del alveolo,
y además hay un edema en el espacio intersticial, pues no va a haber un buen intercambio, le va a costar intercambiar el oxígeno con el CO2, el alveolo con los vasos sanguíneos. Bien, esta enfermedad se adquiere generalmente en la niñez, ¿no? Los herbóreos son los humanos, la vía de transmisión es aérea, ¿ya? Y esta es una enfermedad oportunista, ¿no? Que generalmente es una reactivación de una infección latente, ¿sí? Y los factores de riesgo que tenemos ahí son pacientes que tienen, sobre todo en pacientes con VIH, que tienen el CD4 menor de 200, ¿no? O no están recibiendo alguna profilaxis contra neumocistis giravechi. La profilaxis es el uso de este medicamento que es el sulfamethoxazol trimestoprim, ¿no? La incidencia en la era pretarga era 70-80%, varios casos de neumonía, pero después con la profilaxis y el targa ya, ¿no? Es poco la frecuencia de pacientes con neumonía por neumocistis giravechi. Tiene varias formas clínicas, de inicio subagudo, la tos seca, no produce más que todo un problema de una neumonía atípica, ¿eh? Pueden haber casos leves, graves, con neumonías fulminantes e insuficiencia respiratoria. Ahora, el examen físico puede haber una incongruencia clínica entre signos, síntomas respiratorios y una placa radiográfica, ¿no? Puede haber, en la tercera parte de los pacientes tienen una placa normal, pero hay un gran compromiso clínico, ¿no? Con insuficiencia respiratoria. Eso se llama una disociación clínico-radiológica. Es rara vez la forma extrapulmonar, ¿no? El diagnóstico, bueno, es un hongo que no se puede cultivar en medios de cultivos de hongos, ¿no? Entonces el diagnóstico se hace en muestras frescas, ¿no? El examen es directo, ¿no? Mediante ese tipo de coloraciones, como podemos ver, coloraciones argénticas con metamina. También se puede visualizar en Gienza, ¿no? Ahora, la muestra que se extrae es el esputo, pero tiene que ser inducido, ¿ya? Inducido. Esto quiere decir que al paciente no se lo nebuliza con suero salino, ¿no? Para que dé una muestra buena de esputo. Con un esputo inducido, la visibilidad puede llegar hasta el 55 a 95%. Ahora, si es una broncoscopía con lavado bronquial, la visibilidad es superior hasta el 97%, ¿no? Es más sensible en una broncoscopía. Y, bueno, biopsias también, que son métodos invasivos, en la cual puede ser más sensible, ¿no? El hallazgo de este hongo. También hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial con tuberculosis, con otras bacterias y pedir una radiografía de tórax. La radiografía de tórax generalmente muestran estos infiltrados intersticiales, alveolares, condensaciones neumotoras o derrame pleural, y es normal en la tercera parte de los pacientes, ¿no? Ya hemos hablado que el laboratorio apoya, ¿no? Con teñidos en Gienza o coloraciones argénticas. Se puede solicitar un DHL que puede estar elevado, más de 500, aunque no es específico. Gases arteriales también para ver la presión de oxígeno y la radiante alveolar arterial. Si están en esos valores, significa que es una enfermedad severa. Estas formas típicas de neumocistis giravechi, una muestra de lavado bronquial alveolar teñida bajo la técnica de Grocoq. Y bien, en pacientes con gran dificultad respiratoria se pide este examen de apoyo, que son los gases arteriales. Si vemos que la presión arterial de oxígeno es menor de 70 o la gradiente alveolar arterial es mayor de 25, estamos ante una insuficiencia respiratoria severa. El DHL puede estar elevado, ¿no? Y estos pacientes pueden tener un patrón restrictivo. En una radiografía del tórax, signos del vidrio deslustrado, ¿no? Se puede observar en pacientes con insuficiencia respiratoria severa y neumonía por neumocistis giravechi. La tomografía también nos puede evidenciar otros detalles como la presencia de quistes, ¿no? Aparte de la imagen en vidrio deslustrado, también se pueden ver múltiples imágenes quísticas y engrosamiento de los septos interlobulillares,
¿no? El tratamiento de la neumonía por Firovechi es con un ratito, es con cotrimoxazol, tratamiento de primera elección, ¿no? A dosis de 15 a 20 miligramos de componente trimestoprim dividido en cada 6 o cada 8 horas por 21 días. Luego de eso ya continuamos con dosis profilácticas de cotrimoxazol, una tableta por día. Si hemos visto pacientes que son alérgicos a las sulfas, entonces empleamos clindamicina con primaquina. Bien, en pacientes que tienen esos valores gaseométricos que hemos visto de insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Con una PO2 menor de 70 y una gradiente alveolo arterial mayor de 35, entonces se indica corticoides, puede ser prednisona, ¿no? 40 miligramos cada 2, y luego vamos bajando cada 24 por 5 días, y luego vamos bajando a la mitad por 11 días, ¿no? Hasta completar los 21 días, ¿no? Bien, la profilaxis para los pacientes que tienen inmunodepresión severa, ¿no? Menor de 200 se indica cotrimoxazol, ¿no? Y también se indica a aquellos pacientes que han tenido también neumonía por neumocistis y no tengan una recaída. Siempre hay también el cotrimoxazol como profilaxis secundaria. Hola, ¿están ahí? Hola. Hola. Sí. Vamos acá, doctora. ¿Están ahí? Sí. Bien. Vamos a hablar de otro hongo filamentoso. Aspergillus, ¿no? Que se encuentran en todo el mundo, crecen en diversas condiciones, se encuentran en el agua, en el aire, en el suelo, en cualquier material orgánico, es ubicua. Ya, hay más de 500 especies, pero se conoce que son patógenos en humanos de 10 a 12, ¿no? Es un hongo filamentoso, tiene hijas radicadas, se ramifican en ángulo de 45 grados, ¿no? Producen esas esporas llamadas conidias, ¿ya? Que se dispersan esas conidias en el aire y podemos llegar a respirar hasta 100 a 200 esporas por día. Las especies más frecuentes asociadas a la enfermedad aspergilosis son el fumigatus, ¿no? La especie fumigatus, Aspergillus fumigatus, luego en menor proporción, Flavus, Níger y Nidulans. Bien, la enfermedad depende del estado inmunológico del paciente, depende también de la cantidad del inóculo. En este cuadrito podemos ver que pacientes con inmunosupresión, inmunodepresión, una disminución de la inmunidad, podemos ver las formas severas, invasivas, como aspergillosis invasiva aguda o semi-invasiva crónica. Y aquellos pacientes que tienen una predisposición, ¿no?, a atopías, alergias, asmáticos, entonces la aspergillosis se va a presentar como una enfermedad alérgica, ¿no? Puede ser sinusitis, ¿no?, o aspergillosis broncopulmonar alérgica. Y a aquellos pacientes que tienen una inmunidad normal, pero tienen un tejido desvitalizado, por ejemplo, han tenido tuberculosis, ha quedado una cavidad ahí, ¿no?, después de la cura, y en esa cavidad puede ¿no?, reproducirse este hongo y puede formar esas masas, ¿no?, una bola de hongos, ¿no? Entonces, la forma de presentación clínica de aspergillosis depende del estado inmunológico del paciente. Aspergiloma vemos acá, que es un conglomerado de hifas fúngicas entremezcladas con moco, fibrina y restos celulares en áreas del pulmón digitalizado, que puede ser una bronquiectasia, un quiste o una caverna, ¿no? Y las causas más comunes de dichas cavidades son la tuberculosis y la sarcoidosis, ¿no?, aunque también se puede ver en hematoceles, ¿no?, por VIH. El síntoma habitual de un paciente con aspergiloma es la hemoptisis, ¿no? Bien, acá podemos ver un corte histológico de un aspergiloma, son hifas ramificadas.
típicamente formada aproximadamente 45 grados, ¿no? Se pueden observar, ¿no? Con esta coloración hematocilina de bocina y también con tinción de plata, se ven de formas oscuras, ¿no? También se puede observar este aspergiloma en una radiografía de tórax, ¿no? Aparece una masa de densidad de tejido blando, morfología redondeada. Típicamente acá podemos ver el signo de la semiluna, ¿no? Se ve la masa separada de la pared de la cavidad, ¿no? Por un espacio aéreo en semiluna, ¿no? Semiluna. Típico de los pacientes que tienen aspergilomas. Inclusive esto cambia de posición, se le toma la radiografía de pie y la radiografía echada, ¿no? En decúbito dorsal. Entonces van a ver el cambio de esta semiluna. Y también lo podemos apreciar en una tomografía, ¿no? Donde podemos ver la forma de esta masa, ¿no? Al inicio tiene así como una forma de esponja, después se va compactando, ¿no? en el tiempo. Podemos también hacer un cultivo de esputo para revelar también la presencia de aspergilos, que se observa en el 50% de los casos, ¿no? La forma invasiva que se presenta pues en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Es rápidamente progresiva. Su tratamiento o su pronóstico depende de la pronta instauración del tratamiento antifúngico y afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos severamente, ¿no? Como los pacientes neutropénicos, VIH, uso de corticoides, inmunosupresores, ¿no? Bien, existen dos tipos de aspergilosis invasiva, aquellos que invaden vasos sanguíneos, llamada angioinvasiva, y aquellos que invaden vías aéreas, ¿no? Entonces, los pacientes que sufren una neutropenia prolongada e intensa, menos de 100 neutrófilos por minuto, presentan un riesgo elevado también de aspergilosis invasiva. Acá tenemos el corte histológico de un paciente con aspergilosis angioinvasiva. Podemos ver ahí las veas de este hongo. Bien, evaluación integral de los criterios clínicos, radiológicos, serológicos y microbiológicos, ¿no? Los clínicos, un paciente con tos, fiebre, dolor preolítico, disnea, moctitis, ¿no? Con una radiografía también, como hemos visto ahí, una radiografía con una presencia, ¿no? de alguna neumonía, de un consolidado. ¿Se escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Hola. Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Parece que estaba inestable la conexión. Ya, bueno, la detención de este galactomanano que se encuentra en la pared celular de este hongo, ¿no? Que se puede realizar en las muestras, ¿no? La detención en muestras de suero, lavado bronquialveolar o líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y también lo que hemos visto, el examen directo, ¿no? De las muestras o cultivos o mediante biopsias para estudios histopatológicos, ¿no? El tratamiento de primera elección es el voriconazol, ¿no? Y de alternativos con anfotericina. Se prefiere, aunque los dos tienen igual efectividad, pero se prefiere el voriconazol por mayor seguridad, tiene menos efectos adversos que la anfotericina, ¿no? También se pueden emplear capofugina, itraconazol y posaconazol. Bien. Y el último hongo es criptococo. Criptococo también es un honguito, es una, ¿no? oportunista, curso generalmente subagudo, crónico, cuyo foco primario es pulmonar, pero sus manifestaciones están generalmente asociadas al sistema nervioso central. Pueden diseminarse
principalmente el parénquima cerebral, pero hay casos reportados de diseminación a la médula espinal, piel, riñón, próstata, hígado y huesos. Tenemos el honguito. El honguito tiene 2 variedades, 5 serotipos, la variedad Neoformans, ¿no?, con serotipo A, D y A y D, y la variedad Gatti, serotipo B y C. Esta clasificación depende de la composición de la cápsula de este hongo, que es una cápsula gruesa, más gruesa que la levadura en sí, ¿no? Es lo característico de este hongo, es la cápsula gruesa, ¿no?, y la composición de esa cápsula, ¿no?, de silosa, manosa y ácido glucurónico, que le confieren esa propiedad antigénica. La forma de infección o la forma de transmisión de este hongo depende de la variedad. Si es la variedad Neoformans, este hongo se encuentra en las heces de las aves, generalmente palomas, y si es la variedad Gatti, se encuentra en la corteza de los árboles de eucaliptos, ¿no? Y la forma de transmisión es por vía exógena, ¿no?, por inhalación de estos componentes con el hongo. La variedad Neoformans afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, y la variedad Gatti afecta principalmente a pacientes inmunocompetentes. La transmisión es inhalatoria, raramente por inoculación cutánea o vía digestiva. La variedad Neoformans es cosmopolita, se encuentra a niveles universal, pero la variedad Gatti se encuentra en regiones tropicales y subtropicales, afecta principalmente a varones y adultos entre 30 y 60 años de edad, raramente en niños. Bien, las condiciones en las cuales se presenta esta enfermedad, se manifiesta es de acuerdo al compromiso de la inmunidad celular, ¿no? Entonces, vemos que tienen un negativo alto riesgo para el criptococo, aquellos pacientes que tienen criptococosis, aquellos pacientes que tienen infección por VIH-Sida, sobre todo con un conteo de células CD4 menor de 100. Y también algunos otros desórdenes linfoproliferativos, el uso de corticoterapias, trasplante de órganos, etc. Bien, la forma clínica habitual es la del compromiso del sistema nervioso central, ¿no?, que es con meningitis, encefalitis, ¿no? Generalmente los pacientes presentan encefalitis, ¿no?, meningitis con rigidez de nuca, signos meningios, vértigos, estrabismos, en algunos casos algún déficit motor, que es más raro, ¿no? Más se ve en pacientes con efectos de masas con toxoplasma, ahí se ven más los déficits motor. En este caso, en criptococosis, más encefalitis o meningoencefalitis. Bien, y la otra forma pulmonar, ¿no?, que puede haber tos, disnea, pérdida de peso, puede haber, si es severo, hasta cavidades, fusión pleural, inclusive puede simular también un patrón miliar, ¿no?, que se ve en tuberculosis. También podemos ver pacientes que tienen criptococosis cutánea, ¿no?, que se parecen más a los pacientes que tienen molusco contagioso, ¿no?, producido por el poxvirus, y que da esas lesiones papulares, ¿no?, o nódulos, o unas placas verrucosas, ¿no? Y también podemos ver la forma diseminada, ¿no?, que además del sistema nervioso central pueden afectar cualquier órgano, si es que el grado de inmunosupresión y el tratamiento, bueno, si el grado de inmunosupresión es severo y el tratamiento no es oportuno. La característica de este hongo que hemos visto es un hongo encapsulado, una cápsula gruesa, y que esto se puede observar en una coloración de tinta china, que más que un método de coloración es un método de contraste. Vemos un fondo oscuro donde se puede ver el hongo, ¿no?, el hongo con su cápsula gruesa. Y esto podemos verlo en muestras de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, y muestras de algún órgano o tejido infectado. La tinta china es un examen directo, ¿no?, rápido, sencillo también, ¿no?,
en aquellos pacientes que acuden pues, a urgencias o emergencias con una cefalea intensa, ¿no? Con un grado de encefalitis, y eso pues se realiza una punción lumbar, un procedimiento de punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo para su estudio con tinta china. Tinta china lo podemos tener en media a una hora el resultado, aunque la sensibilidad no es tan alta, ¿no? 70-80%. Pero el gol estándar de esta enfermedad son los cultivos, ¿no? Tienen una sensibilidad de 80-90%, se cultivan en medio de sábora. Pero el crecimiento puede darse hasta en 2 semanas, ¿no? Entonces, hay otro examen que también es rápido, aunque más costoso, que es la aglutinación con látex sensibilizados con anticuerpos específicos, ¿no? La captura o la presencia de antígenos polisacáridos del hongo. Sí, la prueba de látex, captura de antígenos del hongo. Y hay otras pruebas, como podemos ver ahí, para apoyo en el diagnóstico de criptoposis. Un ratito. ¿Están ahí? Hola. Sí, doctor. Hola. Hola. Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la proyección? Bien, tenemos también todo paciente que viene con este problema cerebral, sospecha de criptococo, toxoplasma, se le solicita pues estas imágenes, ¿no? Tomográficos o de resonancia magnética, y podemos ver, pues allí se puede observar edema cerebral, se puede observar hidrocefalia por la obstrucción de la salida del líquido cefalorraquídeo o la presencia más raramente de estos granulomas producidos por el hongo, que son los criptococomas. En la fisiopatología del hongo, ¿por qué causa tanta cefalea? No es por el efecto de masa, como hemos visto en toxoplasma. Esa cefalea es ocasionada por la obstrucción de la salida del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama esa membrana que recubre el cerebro y que permite la filtración del líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llama esa membrana? ¿Se acuerdan? La ARAC. ARAC. ¿Ah? ¿No se, ¿No se acuerdan de anatomía del año pasado? Neuroanatomía. Esa membrana porosa que está entre la... ¿Cómo se llama? Aracnoides. Aracnoides, es una membrana porosa. Esta membrana tiene es porosa, sus poros miden entre 8 a 10 micras, pero el hongo con todo y su cápsula puede llegar a medir hasta 20 micras. Entonces cada vez que pasa el honguito atraviesa ese poro, va a obstruir, ¿no? Va a obstruir esos poros de la aracnoides. Entonces no va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo, no va a permitir una filtración normal. Es por esto que se acumula y se acumula y se acumula líquido, como podemos ver ahí en una imagen que se produce una hidrocefalia, ¿no? Saben que el cráneo es una caja cerrada y no tiene a dónde expandirse, entonces produce cefalea intensa.
que no calma ni con analgésicos, y inclusive puede llegar hasta la hipertensión endocraniana, con náuseas, vómitos, hipotensión, pelidema, y si no se trata, pueden fallecer, ¿no? Los pacientes pueden morir por esa hipertensión endocraniana. Bien, el tratamiento de primera elección en pacientes VIH negativos, si es leve o moderado, fluconazol, vía oral, pero por largo tiempo, 6 a 12 meses. Pero si es una enfermedad pulmonar severa del sistema nervioso central, es con anfotericina más flugocitocina, ya por 2 semanas, y luego se continúa con fluconazol. Tenemos la dosis también, el tratamiento de segunda elección, como el itraconazol. En el caso de pacientes con VIH-Sida, bueno, si hace una forma pulmonar leve, moderada, fluconazol, aunque la gran mayoría te hace la forma severa, ¿no?, que afecta al sistema nervioso central especialmente, y ahí sí se divide el tratamiento en 3 fases: una fase de inducción con anfotericina más flugocitocina por 2 semanas, y luego viene una fase de consolidación con fluconazol a dosis alta de 400 miligramos por día, mínimo por 10 semanas, y luego ya se mantiene con fluconazol una vez por día, ¿no? Una fase de mantenimiento o profilaxis secundaria. En tratamiento alternativo, itraconazol. Bien, cuando hay signos de hipertensión endocraniana, que es lo que puede matar al paciente, lo que debemos decidir es hacerle lo más pronto posible una punción lumbar terapéutica, ¿no? Si es que tenemos una tomografía, previamente le hacemos una tomografía en busca de masas, ya que si hay una masa ahí, sí está contraindicada la punción lumbar por el efecto de la hernia, la hernia del uncus, que puede producir una muerte súbita. Si no hay masas, le hacemos una punción lumbar. Le hacemos una punción lumbar, la presión de apertura normal es entre 8 a 12 centímetros de agua, y lo que tratamos de hacerle es sacar la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo para disminuir esa presión intracraniana y llevarlo a valores normales de 8 a 12 centímetros de agua. Se puede evacuar, sí. He visto, bueno, hemos hecho pacientes pues que diariamente les traíamos líquido cefalorraquídeo para disminuir el riesgo de muerte o disminuir los síntomas producidos por la hipertensión endocraniana hasta que el antimicótico haga su efecto. Bien, está contraindicado los corticoides. No se pueden asociar corticoides en pacientes con criptococosis, ya que aumenta la mortalidad. Bien, conclusiones, fuentes de información. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta?